En Noticias Telemedellín, hablemos de... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Siempre un placer saludarlos los jueves. Hoy jueves 25 de junio. Nos convocan siempre temas muy interesantes por conversar. De Medellín destacamos muchas cosas. Destacamos su sistema de transporte, destacamos su deporte, destacamos su gente, destacamos su belleza, destacamos su progreso, pero todo lo podríamos resumir a esta frase: calidad de vida. Y es precisamente lo que vamos a hablar y lo que compone esos diferentes elementos que destacamos de Medellín, la calidad de vida. Hoy nos reúne Nico. Muy buenas noches para usted y por supuesto un tema muy interesante. Hola Juan, una buena noche, un saludo para todos los televidentes. Qué tema tan interesante, de verdad. Mire, tal vez muchas veces cuando hablamos de calidad de vida lo pensamos solamente en los términos económicos. Eso está bien, es una forma de medirlo, pero resulta que esta medición internacional de ONU Habitat tiene muchos otros componentes que nos ayudan a entender qué hemos logrado. Eso nos dejó mayo, el mes de mayo de este año 2026, y hay que destacarlo porque la ciudad no es que llevara un mes trabajando en esto, se logra con años de esfuerzo de muchas administraciones distritales, de muchos de los ciudadanos, ¿por qué no?, de ese empresariado que está sentado en la ciudad y que permite tener esa calidad de vida. Así que, ¿por qué es importante? ¿Cómo lo percibimos? Tal vez los retos a los que nos lleva. Además hay que añadir, Juan, es la única ciudad del país que ingresa en esta medición internacional y tal vez no sea en esa competencia de decirlo tiene Medellín y ninguna otra no, pero qué bueno saber que la capital del departamento está en ese diálogo con otras ciudades del mundo. Hay que disfrutar de esa calidad de vida que tenemos. Por supuesto, Nicolás, y además también algo a tener en cuenta muy importante, y es que no es un ranking en donde Medellín está ubicada, por ejemplo, en una de 100 ciudades, sino que son unas mediciones que hace ONU Habitat, que es el que destaca las condiciones de vivienda, de bienestar de las diferentes ciudades del mundo, y que lo que hace también es llevarnos a unas metas por cumplir, digamos como que jalonarnos para que estemos a la par de las ciudades con mejores indicadores del mundo. Estamos hablando de las ciudades norteamericanas, de las ciudades europeas, y por supuesto Medellín entonces integra esta lista, esto para jalonar también el progreso de nuestra ciudad. Muy rápidamente, para que podamos escuchar algo de la ciudad, les voy a dar ese listado de los componentes, solamente eso, y lo abordaremos con los invitados. Servicios básicos, movilidad, gobernanza, salud, bienestar, el tema de la economía, por supuesto, medio ambiente, cohesión social, educación, vivienda, cultura y recreación. Nico, y como acostumbramos en Hablemos de, salimos a las calles esta tarde a hacerle la consulta a los ciudadanos, a las diferentes personas sobre este tema, y preguntamos qué es lo primero que valora de Medellín y qué cree que aún falta por mejorar, y estas son las respuestas. Hablemos de la calle. Un saludo para ustedes, compañeros, y también para los televidentes. Bueno, y es que hablar de calidad de vida en Medellín genera cierto debate y nos da diversas opiniones. Por eso hoy salimos a la calle a preguntarle a las personas qué es lo que más valoran de la ciudad y qué creen que se debería mejorar. Yo creo que la calidad de vida en Medellín se fortalece a partir de las comunidades. Yo siento que ese espíritu y ese amor patriótico que se puede tener por la ciudad es lo que hace que la calidad y como que todos tengamos un mejor bienestar. Lo que yo mejoraría sería más intervención en justicia distributiva y más seguridad. Sinceramente, la supervivencia, la vivencia de Medellín. Medellín es lo mejor, sí, en cuanto a clima, en cuanto a personal, la personalidad, la gente, ¿sí me comprende? Sí, ¿para qué en ese sentido? Sí. Mejorar la ciudad, hombre, sinceramente, de pronto falta como más disciplina, como ponerle más atención a los indigentes, pues, es que la calle, ¿qué es lo que ensucia la ciudad? Los indigentes. Sí, yo valoro mucho en Medellín la educación, bastante. Y digamos, el transporte es mucho, pero está como separado. No hay uno que vaya directamente de una comuna a otra, sino que todos saludan en el centro. Entonces hay que utilizar varios métodos de transporte para terminar en el lugar de destino.
Bueno, y estas fueron algunas de las respuestas que nos dio la gente aquí en la calle, algunos con expectativas y deseos de construir una mejor ciudad. Por ahora los dejo y ahorita volvemos con más preguntas. Hablemos de la calle. De la calle, y en la calle siempre aparecen conceptos muy interesantes y lecturas a las que vale la pena darles una ampliación. Ya tenemos una invitada acá en estudio, se trata de Mónica Quirós Viana, es la subsecretaria de Prospectiva, subdirectora de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica. Hola Mónica, bienvenida a Hablemos de. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Para nosotros en el Departamento Administrativo de Planeación y para el Distrito, pues es un gusto estar acá y contarles cómo vamos con la ciudad, con nuestros indicadores, con nuestras metas. Esto es nuestra razón de ser. Qué bueno. Uno empieza a escuchar esas respuestas y prácticamente lo que te quiero transmitir, eso que significa para ellos, qué tan relevante, qué tan significativo, qué tan diciente, cómo lo ves, porque es lo mismo que significa para ustedes. Al fin y al cabo, la habitamos todos, ¿no? Esta Medellín. Así es. El ciudadano tiene la capacidad de contar en sus palabras qué siente por calidad de vida y en efecto es el bienestar. Cuando nosotros hablamos de calidad de vida y también buscamos qué dice la gente, lo hacemos con el propósito de poder focalizar muy bien los recursos que tiene la administración. Son recursos finitos y en eso también se basan los proyectos estratégicos de esta alcaldía. Esta alcaldía tiene un propósito desde la formulación del plan de desarrollo y es poner en el centro a las personas. Cómo volver a alcanzar esas condiciones de bienestar que ha tenido la ciudad de Medellín y obviamente llevarlas a otro nivel. Y esa ha sido nuestra premisa desde la formulación del plan de desarrollo y con los proyectos estratégicos lo que hacemos es poder llegar a esas comunas, a esos corregimientos, a esos lugares donde más se necesita y eso lo hacemos a través de los datos. Y esa percepción que nosotros capturamos a través de la encuesta de calidad de vida que hace el Distrito de Medellín y ahora esta nueva que estamos con el índice de calidad de vida urbana con la ONU, nos llevan también a poder focalizar mejor el gasto público y medirlo y escuchar la voz de los ciudadanos, pues obviamente nos hace realizar un proceso de retroalimentación y evaluación de dónde tenemos que llegar y cómo lo tenemos que hacer. Sí, precisamente, Mónica, yo también quisiera partir de ese contexto. Para muchos, tal vez ONU Habitat o tal vez este indicador era algo desconocido. ¿De qué se trata? ¿Qué factores mide? ¿Cómo se miden esos factores? Y también cómo se ve reflejado esto en el diario vivir de la gente. Bueno, esta es una metodología de ONU. ONU dirige toda la metodología y todo el proceso, evalúa, digamos, ciudades que están maduras en la producción de datos. Medellín lleva más de 2 décadas, desde el 2001 nosotros hacemos la encuesta de calidad de vida. Hacemos gran encuesta integrada de hogares desde el año 2014, tratamos de territorializar esos datos, tanto a comuna y corregimiento, es decir, tener la visión urbana, pero también la visión rural, porque Medellín también es rural. Tenemos un sistema muy fortalecido en datos, nosotros tenemos una plataforma muy importante que se llama GeoMedellín. Allí tenemos más de 566.000 descargas, es decir, los ciudadanos nos consultas en el país, en Medellín, pero también en el mundo. A nosotros nos descargan de los 5 continentes y eso habla de la importancia de los datos. Con esa madurez, ONU Habitat nos dice, vamos a construir, obviamente, con Medellín, la capa local de los indicadores que pueden medir ese índice de calidad de vida urbana bajo la metodología ONU. Y Medellín se presta para el proceso, nos hacen acompañamiento técnico, esto es construido de manera participativa con las dependencias del distrito, pero también con otras voces. Acá participó la academia, Medellín Cómo Vamos también participó, entidades que tú mencionabas ligadas al desarrollo económico, el sector productivo, donde también nos podían entregar datos. De ahí salen 46 variables más o menos y se construyen 9 dimensiones, que es la metodología ONU Habitat que tú mencionaste ahorita, en salud, bienestar, movilidad, educación,
También se mide cómo vivimos, cómo ocupamos el territorio. Y ONU realiza una encuesta dirigida a los ciudadanos. Esa encuesta la realizó por medios digitales el año pasado ONU. Realiza el tratamiento de los datos, la evaluación y pues publica la clasificación de todas las 9 dimensiones y un índice muy importante que es el índice de satisfacción con la vida. Y en ese índice de satisfacción con la vida, Medellín logra una calificación de 75 sobre 100, como dicen, no es 75 sobre 100, qué no destacado. no es Muy buen comparable puntaje. porque Vamos esa ganando el es, esa es nuestra capa, pero obviamente el límite es 100 y pues a eso le apuntamos. Si me hubieran preguntado, yo también hubiera respondido sobre 75 sobre 100, mi satisfacción. Menciona la academia Mónica, menciona Medellín, cómo vamos, ambos muy importante. Pero estaba mencionando la importancia de la ciudadanía. La invito, Mónica. Hay una pregunta de un televidente, vamos a ver de qué se trata. Hablemos de la calle. ¿Qué representa para Medellín este reconocimiento de ONU Habitat y cómo se refleja en la calidad de vida de la gente? Hablemos de la calle. Estas son las mejores, las sencillas, las claras, las contundentes. ¿Qué representa? ¿Cómo se refleja? Bueno, es un reconocimiento. Es decir, como les dije, entrar a este ranking requiere de una madurez en temas de datos. Es un reconocimiento internacional porque nos permite hablar en términos de sostenibilidad y de movilidad en indicadores internacionales con otras ciudades del mundo que también lo han realizado, ¿cierto? Entonces entramos a una conversación mucho más fluida y más directa a través de los datos que se logran destacar de la capa local para Medellín con otras ciudades y en un momento, digamos, muy importante que estamos hoy, que es la revisión de nuestro plan de ordenamiento territorial en el mediano plazo, también poder buscar cómo estos problemas comunes se resuelven en otros lugares e incorporarlos acá con indicadores trazadores. Entonces, para nosotros es un reconocimiento para la ciudad y nos impacta directamente en poder tener estas conversaciones en otros espacios internacionales sobre cómo seguir mejorando la calidad de vida. Mónica, estos datos en efecto son muy importantes para la academia, para quienes hacen estudio, para las organizaciones, pero usted ahora mencionó un concepto que a mi juicio es clave, es fundamental, la toma de decisiones. El distrito, teniendo todos estos indicadores, conociendo esas diferentes variables, por ejemplo, la ciudadanía o esta encuesta de la ONU estandarizada muestra, por ejemplo, una percepción muy importante en seguridad, una percepción muy importante en el tema de educación, pero hay otros conceptos que todavía nos faltan, otros ítems, indicadores que todavía nos faltan. Esto es fundamental para que las autoridades, los tomadores de decisiones digan, la ruta o el camino es por acá. Así es, nosotros cuando obtenemos datos de, en este caso, encuesta de calidad de vida, en el caso de la ONU, el índice de satisfacción con la vida o el índice de calidad de vida que está publicado actualmente, nos sirve también para establecer retos en las dimensiones. Y lo que hacemos es a través de una estrategia que tiene el distrito, a través de la gerencia de proyectos estratégicos, socializamos estos datos con las dependencias que apuntan directamente a movilizar esas dimensiones donde tenemos retos. Entonces, tenemos, por ejemplo, retos en la dimensión de vulnerabilidad. Esa de vulnerabilidad, nosotros entramos con un reto muy grande cuando formulamos plan de desarrollo, y es que teníamos una inseguridad alimentaria muy alta para una ciudad como Medellín. Entonces, tener estos datos, poderlos georreferenciar, saber dónde está el hambre en Medellín y llegar con los programas nos sirve para poder focalizar esos recursos y las estrategias puntuales que tiene cada una de las dependencias. Entonces, estos datos van directamente a los procesos de seguimiento de plan de desarrollo y a las dependencias que pueden movilizar las acciones para impactar de manera positiva. Pues en este diálogo no solamente tenemos a Mónica Quiroz, ustedes ya vieron también a los ciudadanos, los televidentes. Vamos a enlazar a Elkin Velázquez. Elkin es el director regional de ONU Habitat para América Latina y para el Caribe. Buenas noches, Elkin, bienvenido a Hablemos de. ¿Cómo se encuentra? A ver si lo tenemos, si de pronto tenemos de pronto alguna dificultad en el sonido. Elkin, los saludo de nuevo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación de Hablemos de, y aquí estamos específicamente para hablar de
el índice de calidad de vida. Gracias por la invitación y atentas desde ONU Habitat para preguntas y para acompañar esta conversación. Complacidos de tenerlo, Elkin, muy valiosos estos minutos con su presencia y con la lectura que le estamos dando. Pues para ponerle contexto, ya le contamos a los televidentes, Elkin, precisamente que en el mes de mayo nuestra ciudad ingresó a ese privilegiado listado. Desde el punto de vista suyo, estos resultados, ¿qué es lo que nos revelan? Yo creo que lo más importante aquí es compartir con ustedes que las ciudades que se involucran, que se conectan con esta iniciativa del índice de calidad de vida, lo buscan menos buscando una comparación global y más intentando tener un espejo que globalmente está aceptado, un espejo que realmente es una referencia para mirarse diariamente, anualmente y comenzar a entender cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son las áreas en las que vale la pena hacer más esfuerzos. Es decir, que hacia adelante el índice de calidad en diferentes dimensiones y sus mediciones se convierten en una herramienta importantísima para los procesos de planificación de la política pública en Medellín con base en evidencia. Entonces, creo que es un gran avance y contar adicionalmente con una ciudad como Medellín, una ciudad reconocida, por supuesto, en el mundo por sus logros, también tiene un impacto importante en la iniciativa del índice de calidad de vida, que con toda seguridad va a animar a muchas ciudades a seguir esa senda y esa ruta. En este momento también acompaña a la ciudad de Medellín. Sí, director, le saluda Juan Guillermo San Martín, un placer poder conversar con usted estos minutos. Director, si mal no lo estoy, usted es coterráneo nuestro, es de acá de Medellín, está al frente de una entidad muy importante, egresado de la Universidad Nacional, sede de Medellín, y quisiera preguntarle precisamente qué lectura hace de la ciudad y cómo nos comparamos como Medellín frente a otras ciudades de América Latina, teniendo en cuenta nuestras fortalezas y oportunidades y también transversalizados por este indicador que ahora pues entramos a formar parte de él. Muchas gracias, Juan, por la pregunta y mucho que me complace mucho compartir con la ciudad de Medellín, donde en efecto nací y tuve viví más de 20 años, entonces la llevo con mucho cariño en el corazón. Mira, el índice de calidad de vida en Medellín muestra unos resultados importantes, yo creo que ustedes ya los venían comentando, las diferentes dimensiones. A mí me gustaría mucho resaltar un tema fundamental y es el tema de la educación. El tema de la educación mostró en las diferentes dimensiones del índice de calidad de vida un muy buen desempeño. Yo creo que diciendo es que esa es una sobre la cual vale la pena apalancarse para tener impactos positivos en el resto de las dimensiones del índice de calidad de vida. Lo que estoy planteando no es tanto decir que si una ciudad tiene un desempeño menor en un área, tal vez ese es el área que más debe atacar. Lo que estoy tratando de decir es que aquí se abren oportunidades para diferentes tipos de estrategias. Una estrategia que ciudades ganadoras, que han avanzado en el mundo suelen adoptar es sustentarse en los aspectos en los cuales están avanzando bastante para a partir de ahí construir nuevas oportunidades en otros aspectos, en otras de las dimensiones, en este caso del índice de calidad de vida. Por supuesto, el índice de calidad de vida no se transforma en una especie de camisa de fuerza que te dice exactamente qué es lo que hay que hacer. Al contrario, es más una herramienta que busca contextualizarse y que adicionalmente está a disposición de las empresas, los líderes de la ciudad, de la administración distrital, para también utilizarlo de la mejor manera posible, de la manera que más conveniente resulte para los procesos que están liderando y desarrollando.
una recomendación, siempre de la mano con la sociedad civil, con las comunidades. Creo que también ahí hay un elemento muy importante. De hecho, el índice también nos muestra para Medellín que el área de gobernanza, es decir, el área que se traduce en la calidad de las instituciones, pero también en la capacidad que tiene una ciudad para facilitar el trabajo de la política pública como resultado de la interacción entre los diferentes actores vivos, las fuerzas vivas de la ciudad, las comunidades, el sector privado, la academia, la institucionalidad pública. Entonces, creo que esa es una de las formas en que el índice ha probado ser útil para muchas ciudades del mundo. Director Elkin Velázquez, no se vaya a retirar, le pido el favor, en instantes vamos a retomar con usted, pero hay elementos muy interesantes, herramientas, líderes, ahorita hablaba Juan Guillermo cuando le formulaba a Mónica la pregunta, toma de decisiones y una hoja de ruta para una ciudad. Juan, ¿con qué más enriquecemos? ¿Qué nos tiene hoy para compartir en pantalla? Nico, pues varios indicadores, también quisiera compartir un poco, aprovechando también la presencia del director, los indicadores que tiene ONU Habitat, que son muy interesantes, es una página muy interesante para estudiar, para hacer lecturas de las diferentes ciudades, del tema de la formalización de las ciudades en el mundo, de cómo nos comparamos como región latinoamericana también frente a otras regiones, pero también tengo la calificación de Medellín, de los diferentes puntos y los diferentes ítems, que es muy bueno puntualizar, ver precisamente en cuáles tenemos las fortalezas y en cuáles podemos tener oportunidades para mejorar. Vamos a empezar entonces en nuestro video wall con unos indicadores que nos comparte ONU Habitat. Estos son unos indicadores básicos de hábitat, es decir, unas mediciones que tiene ONU Habitat a nivel mundial para mirar cómo una ciudad tiene mejor calidad de vida. Ellos nos dicen el tema de la vivienda fundamental, una vivienda duradera, es decir, una vivienda que sea sólida, que sea bien construida, que no esté en un asentamiento informal, que ya vamos a ver cómo nos ubicamos como región latinoamericana, que tenga un espacio suficiente para vivir, lo que llamaríamos déficit cualitativo de vivienda, es decir, que esa vivienda sí cuente con las condiciones adecuadas para vivir, sí cuente con los servicios básicos, tenga los espacios adecuados, las personas puedan tener el espacio, los metros cuadrados habitados adecuados y no vivan en condiciones de hacinamiento, déficit cualitativo de vivienda. Que tengan acceso a agua segura, creo que en esto Medellín también, junto con EPM, han hecho un trabajo importante. Condiciones sanitarias adecuadas, el tema de cloacas, también muy importante, trabajo de EPM con sus alcantarillados. Seguridad en la tenencia de vivienda, esto tiene que ver con el tema, por supuesto, de la seguridad urbana, de las condiciones de seguridad, pero también el tema de qué tan segura es la vivienda frente a diferentes eventos naturales. Accesibilidad y asequibilidad son dos términos distintos. Accesibilidad, que sean condiciones de movilidad adecuadas para llegar a esos territorios, y asequibilidad tiene que ver con el precio, que no esté muy elevado y que esté al alcance de diferentes personas, de las diferentes familias. En el caso de Medellín, bien interesante, por ejemplo, analizar los programas de subsidios de vivienda o el trabajo que hacen entidades como ISBIMED. Adecuación cultural, que tenga también lugares de esparcimiento adecuados para las diferentes personas que habitan, para la infancia, para los adolescentes, cercanías con espacios culturales y educativos. Vamos a pasar rápidamente para ver este mapa también del tema de los asentamientos irregulares. Estos son datos que pueden ustedes consultar en la página de ONU Habitat, que les hago la invitación, muy interesante. Acá estamos como región latinoamericana en cuanto a asentamientos irregulares. 110.000 asentamientos irregulares en América Latina, entre ellos está por supuesto Colombia y está nuestra ciudad de Medellín, que es uno de los lugares, es uno de los ítems a trabajar. Tenemos sobre todo en las laderas del oriente asentamientos irregulares en procesos de formalización, que es uno de los trabajos que también está haciendo el distrito. Vemos que África tiene un nivel muy elevado, 228.000 hogares en asentamientos irregulares. El norte de África un poco menos, que es la parte del desierto del Sahara hacia arriba, 69.000. Vemos la parte de Oceanía, que es Nueva Zelanda y Australia, con un déficit muy bajo, cerca de 7. Mientras que Asia-Pacífico tiene una cifra muy alta, tanto Asia Central, Asia-Pacífico, Sudeste Asiático con 589.000, mientras que uno de los índices más bajos también los tiene Norteamérica y Europa.
Ahora sí, entonces vamos a pasar a revisar cómo le fue a Medellín en esta encuesta que por primera vez hace que ingresemos a esta medición. Ya lo habíamos mencionado, sacamos una puntuación de 75 sobre 100. Para ser la primera, nada mal. Como decía también la subdirectora, digamos es un punto de partida para empezar a crecer en ese indicador, empezar a cortar esa brecha. Veamos entonces la calificación. En Medellín, entonces, esta encuesta estandarizada de ONU Habitat, que también nos la venía explicando el director, mide 9 ítems, 9 parámetros. Acá está en inglés, se los voy a ir explicando. Primero, servicios básicos y movilidad. En esto Medellín sacó 54 puntos. El tema de la movilidad en Medellín, fundamental el sistema metro, la conexión y adaptabilidad que hemos tenido, el metro cable, el tranvía, el metro de Medellín, por supuesto, sus líneas en proyección, el Metro Plus, que llegan hasta diferentes puntos y conectan diferentes puntos de Medellín y su área metropolitana, el conurbano del Valle de Aburrá. Gobernanza, 65, esto es bien interesante porque se traduce en confianza en las instituciones. Gobernanza, 65 puntos, uno de los más altos. Salud y bienestar, 55, también importante el trabajo de la red pública de hospitales en Medellín, pero es uno de los ítems, por supuesto, a los que también hay que trabajar. Economía, 52, el sector productivo muy importante. Acá tenemos el tema de medio ambiente, 51 puntos sacamos. Cohesión social, 59 puntos. Educación, 72, fue el parámetro más alto y ahora también lo destacaba el director, muy interesante. En tema de vivienda, sacamos 47 puntos, es el más bajo, uno de los más bajos, una oportunidad de mejora. Cultura y recreación, 45, también una oportunidad de mejora. Nicolás, subdirectora, también aprovechar para preguntarle sobre estos indicadores. ¿Qué nos dicen los indicadores más altos, pero qué nos dicen también los más bajos? Bueno, siempre en las dimensiones, cuando hacemos evaluación, nos centramos en revisar los retos asociados y pues las preguntas asociadas también a cada una de las dimensiones. En este caso de vivienda, nosotros también calculamos el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda del distrito de Medellín a través de la encuesta de calidad de vida, que es la que realizamos nosotros en el distrito. Y viene mejorando, es decir, el déficit de vivienda viene mejorando en el distrito de Medellín, tanto el déficit cuantitativo, cualitativo, incluso para el año 2025, para la encuesta de calidad de vida publicada este año en la página del Departamento Administrativo de Planeación, disminuimos el déficit. Igual sobre este punto, pues obviamente hay varias situaciones que se presentan con relación a la tenencia, a la ocupación y a la propiedad, y hace parte también, hoy aprovechando la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial en su versión del mediano plazo, una de las apuestas más importantes es el aumento en todo el tema de habitabilidad. Se toca ese subsistema que está asociado al modelo de ocupación y las metas o apuestas más interesantes que tiene el proceso de revisión es la habilitación de suelo para vivienda. Y en esa habilitación de suelo para vivienda, pues una de las decisiones que toma el distrito es cómo vamos a ofertar vivienda de calidad en condiciones de dignidad pues a los habitantes del distrito de Medellín. Y obviamente, como lo mencionabas, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat del distrito en sus campañas y en sus apuestas y los indicadores asociados en plan de desarrollo con todo lo que tiene que ver con mejoramientos de vivienda, que es una meta, digamos, importante de 15.000 mejoramientos en nuestro plan de desarrollo, que hoy tenemos proyecciones de cumplimiento alrededor de 9.000 y 10.000 mejoramientos de vivienda para el distrito. Sigamos también el diálogo con el director Elkin Velázquez, sigue conectado y enlazado con nosotros. Director, cuando hablamos de calidad de vida y de los índices que acompañan este aspecto, ¿cómo hacemos para diferenciarlo de esas mediciones que son locales, que son urbanas? Mira, esa es una muy buena pregunta y lo primero que diría es que hay que tomar este índice de calidad de vida como un elemento. Yo creo que ahora están de moda los médicos funcionales. Los médicos funcionales le siguen a uno mandando los exámenes tradicionales, ¿no? Pero adicionalmente comienza una mirada distinta de otros análisis tradicionales. El índice de calidad de vida viene de esta manera. Hay unas mediciones individuales, medir el desempeño en cada una de las ya fueron mencionadas, pero aquí lo importante es la lectura integrada
funcional de esas diferentes dimensiones. Un ejemplo concreto, entonces, volvamos a los temas de finanza, de educación, que son los que mejores desempeños o más altos en la escala de 1 a 100. Entonces, uno desde afuera podría decir una estrategia, pero podría decirse cómo nosotros utilizamos los activos, las áreas de mejor desempeño en la ciudad para resolver una serie de problemas o de desafíos diferentes, o para áreas que ya están funcionando bien, llevarlas al siguiente. Y entonces ahí se trata menos de la medición numérica de qué tanto avanzamos todos juntos en cada una de las dimensiones, sino de manera integrada cómo generar un impacto mayor en los diferentes sectores de la ciudad. Es muy importante entender que nuestras ciudades también tienen una fragmentación importante. No es específico. La ciudad de Medellín, eso lo tenemos en Río de Janeiro, donde está nuestro regional de ONU Habitat, lo tenemos en Ciudad de México, eso lo tenemos en Buenos Aires, en Santiago de Chile. Y una de las ONU Habitat es la de ir trabajando territorio por territorio. Entonces sería muy interesante que uno puede empezar también a buscar el índice a cada una de las áreas, a cada uno de los sectores específicos de la ciudad y mirar cómo de manera integrada una serie de políticas públicas, estrategias que se están desarrollando, parte de la administración y con el sector privado, con las comunidades, pueden tener un impacto integrado en la totalidad de las dimensiones en ese barrio en particular. Y eso me lleva a un tercer punto, y es que una de las áreas donde vemos que muchas ciudades están utilizando el índice de calidad de vida es para la moderación ex ante. Esto es para, una vez concebido un plan de intervención o un proyecto específico, medir ese proyecto específico o ese plan de intervenciones, qué impacto pueden tener de manera integrada en la totalidad de las dimensiones. Ese es un área que está empezando ya, nosotros la consideramos como una de las más prometedoras, porque entonces ya nos permite utilizar el índice en perspectiva prospectiva, perspectiva de construcción de escenarios y de medición de impacto. Es absolutamente útil a la hora de decisiones sobre cuáles son las mejores inversiones, es decir, aquellas que pueden tener un mayor impacto integrado en las diferentes dimensiones del índice, y podemos discutir sobre algunas de esas áreas que en algunas ciudades por notar un grado mayor. Director, usted nos entrega unos conceptos muy claves, y para despedir y terminar este bloque quisiera hacerle una pregunta frente a eso: planeación, medición de impacto, toma de decisiones con base en evidencia, pero quisiera preguntarle por el tema de la prospectiva, la proyección, que precisamente estos indicadores también nos dan una pauta de hacia dónde vamos, y usted, encargado de una entidad importantísima como ONU Habitat, ¿cómo ve a 20 años a Medellín y a las ciudades de América Latina, teniendo en cuenta estas mediciones y esos logros y esos retos que tenemos? Esa es la pregunta del millón, estimado Juan. Mira, por supuesto que 20 años es mucho, aunque el tango dice que 20 años no es nada, pero uno sí puede plantear, construyendo sobre la base de el análisis de las trayectorias de diferentes ciudades que han tenido éxito relativo en el pasado, hacia adelante. Definitivamente, una de las áreas de trabajo de una ciudad que explican cómo puede seguir avanzando es el área de la innovación. Las ciudades que tienen capacidad de innovación, flexibilidad para innovar, para adaptar diferentes soluciones a diferentes desafíos, son aquellas que más rápidamente encuentran las formas de progresar, porque lo que sí podemos además decir es que el futuro no será lineal y que vamos a tener multiplicidad de coyunturas. En 2019 nadie
se había imaginado que tendríamos que pasar por una pandemia. Cada ciudad también se las arregló y tuvo una forma distinta de responder a esa coyuntura de la pandemia y salieron adelante, pero de manera diferenciada, unas con más dificultades que otras, algunas lo convirtieron en una especie de impulso para nuevas direcciones en la ciudad. Entonces, la capacidad de innovación y de adaptación. Segundo, y el índice contribuye a ello, también sabemos que las ciudades que avanzan en tomar decisiones basadas en la evidencia, en los datos, en la medición, en los índices, la verdad es que tienen más posibilidades de que les vaya mejor comparadas con aquellas donde las decisiones se toman por corazonadas, por feeling, por olfato, como decimos a veces, o por sagacidad, en fin, por una serie de características que no necesariamente están sustentadas en los datos. Entonces, también ese es un segundo punto importante. Un tercer elemento clave que lo comenzamos a identificar en muchas ciudades de la región es que están avanzando con proyectos urbanos integrales, operaciones urbanas integrales, con la vivienda en el centro. Y es muy interesante porque lo que hemos constatado en los últimos años es el carácter multidimensional de las inversiones en vivienda, en términos de generación de satisfacción de diferentes derechos, pero en términos también de reducción de la pobreza multidimensional. El Banco Mundial lo que nos ha dicho recientemente es que dentro del índice de pobreza multidimensional, cuando se invierte en vivienda, se obtienen los mayores impactos en cascada en el resto de las dimensiones. Entonces también hay una serie de inversiones públicas que son las que tienden a tener mayor efecto, impacto positivo en diferentes dimensiones. Y hay un cuarto elemento y es el de privilegiar un criterio y es el criterio de la proximidad. Esto es construir barrios de verdad. Esto es, de manera simple, que cuando uno desarrolla soluciones de vivienda y entonces pueda también pensar que las funciones básicas, las funciones esenciales de la ciudad, acceder a servicios de salud, a infraestructura para el esparcimiento, a oportunidades de empleo, etcétera, estén en su entorno más cercano. Y esto lo que quiere decir es que la ciudad exitosa es aquella que valora el tiempo de los ciudadanos, que es una de las componentes, por supuesto, de los modelos generales de la productividad de una ciudad, y es en qué se invierte el tiempo. Si el tiempo de la gente en la ciudad se invierte es en 2 horas de trayecto de la casa al trabajo o hacer, para decirlo en la forma en que se dice en Medellín, hacer cualquier vuelta, ¿no es cierto? Entonces no es una ciudad productiva. Una ciudad que se preocupa por la proximidad, por la eficiencia del uso del tiempo de su población, es una ciudad que tiene más posibilidades de utilizar el tiempo de sus comunidades, sus ciudadanos, ciudadanas, en productividad, en esparcimiento intelectualmente productivo, en innovación. Entonces también allí aparece uno de los elementos claves de la ciudad, que parece contraintuitivo. No he mencionado la tecnología, pero por supuesto que la tecnología será importante. De aquí a 20 años sabemos que vamos a estar muy lejos comparado con lo que hoy tenemos. Hoy estamos en la inteligencia artificial y hay que esperar que esto va a evolucionar muchísimo. Pero es la tecnología utilizada para maximizar los buenos resultados en estas dimensiones que he puesto sobre la mesa y que he mencionado. Es un ejercicio muy interesante y uno de los próximos informes de ONU Habitat en los próximos años, tal vez de cara al próximo Foro Urbano Mundial que tendrá lugar en Ciudad de México en 2028, tendrá que ver con esta temática en particular, la prospectiva y la construcción de escenarios para el desarrollo sostenible de nuestras ciudades, utilizando, por supuesto, las herramientas de trabajo que ONU Habitat con sus aliados, como la ciudad de Medellín, ha venido desarrollando y puesto al servicio de ciudades, ciudadanos, ciudadanas y sus instituciones.
Decía Elkin Velázquez el factor tiempo en ese cuarto elemento que mencionaba. Estamos cerrando ya este primer segmento, vamos a hacer una pausa agradeciéndole por supuesto al director regional de ONU Habitat. Antes de ir a esos mensajes institucionales, también a ustedes, subdirectora de Prospectiva, Mónica Quiroz, muchas gracias por estar en Hablemos de. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de contarles cómo avanza Medellín. Siempre complacidos de tenerla. Después de los mensajes, continuamos con más preguntas y más invitados. Me dijo que se iba a ir para Briseño. Y yo le digo, pero por Dios, Mateo, ¿cómo te se va a ir para Briseño? Pues no sabes eso allá como está de peligroso. Y me dijo, no, eso no está peligroso porque eso está todo militarizado. Él estaba detrás de lo que amaba. Y en función de eso que amaba, pues murió. A Mateo lo mató las FARC. Lo de Mateo Pérez es simplemente la historia de un periodista como muchos en el país que salió a hacer reportería, cubrimiento, a informar y no regresó. Que le dijeran a Mateo cuál era el conflicto que había allá y por eso lo mataron. Lo que yo siempre he dicho, que Mateo se fue por una noticia y él salió creando la noticia. Para la humanidad debería de ser una vergüenza, una sociedad que entierra a sus muchachos. Disculpa, ¿estás bien? Sí. ¿Te puedo dar un consejo? Si llevas más de 10 años fumando con regularidad, pídele a tu doctor que te haga un TAC de baja dosis. Es como una mamografía, pero es para tus pulmones. Así se puede detectar a tiempo el cáncer de pulmón. Mira, algo así se ven tus pulmones. Y con el TAC podemos estudiar cómo están y detectar rápidamente si algo no va bien. Consulta con tu médico, aún sin síntomas. El TAC de baja dosis permite descartar a tiempo el cáncer de pulmón. Se le tiene el equipo campeón y en el punto más alto se le tiene la emoción. El mundial se vive al son de Estrella Estéreo. Escúchanos en 104.3 FM y estrellacolombia.com. ¡Viva la salsa con el 30% de descuento hasta el 25 de junio! Concierto que abre la Feria de las Flores, el Gran Combo de Puerto Rico, Conjunto Clásico, Jerry Rivera, La Sonora Ponceña y Oscar de León. Sábado 25 de julio, Estadio Atanasio Girardot. Entradas disponibles en tutickets.com.co. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Estamos hablando esta noche en Hablemos de, valga la redundancia, sobre el tema del índice de calidad de vida y el ingreso de Medellín a la medición del índice urbano de calidad de vida de ONU Habitat. Sin duda una medida importante para la toma de decisiones, para tener información que nos ayude también a mejorar nuestra calidad de vida, nuestras condiciones, y qué mejor manera también de analizarlo que con la presencia de la Secretaría de Inclusión para mirar cómo venimos también trabajando en esos diferentes temas. Nos acompañan
entonces la secretaria de Inclusión, Luz María Ramírez. Bienvenida a Hablemos de. Cuéntenos también acerca de esos diferentes indicadores de nuestra ciudad, que ya tenemos una encuesta, secretaria, que la hemos trabajado y que también nos hemos basado en ella, que es el índice de calidad de vida de Medellín. ¿Cómo vamos? Bueno, claro, Juan Guillermo, para nosotros es muy importante, como decía ahora la subdirectora Mónica, todas las mediciones y todos los datos que se generan de estas mediciones son los que nos permiten orientar los diferentes programas y proyectos sociales. Por eso es que hoy tenemos un indicador muy importante que estuvimos hablando en algún momento acá, que es la medición de inseguridad alimentaria. Es una medición que está en el índice de calidad de vida, que lo estamos midiendo y nos permite determinar desde una medición objetiva cómo la inseguridad alimentaria bajó de 22 puntos a 19.6, ¿cierto? Entonces eso nos da una medición objetiva, pero también nosotros utilizamos, y de acuerdo a todas las indicaciones de nuestro señor alcalde, también tomamos Medellín ¿Cómo vamos? Una encuesta de percepción ciudadana que también permite hacer esa medición, y esa medición para 2025 nos identificó que pasamos del 28% de hogares que no comían las 3 comidas al día al 19%, ¿cierto? Entonces eso es un asunto muy importante porque tenemos dos elementos, una medición objetiva, pero también tenemos una medición de percepción que es Medellín ¿Cómo vamos? Y a partir de ahí es que orientamos los diferentes proyectos y las diferentes estrategias. Secretaria Luz María, ¿qué relación hay entre la inclusión social, que es la razón de ser de su secretaría, y esos resultados que hoy vemos de la encuesta y que nos permiten estar en esta medición internacional? Claro, estos resultados de estas encuestas nos permiten identificar condiciones de vulnerabilidad, y en términos de las condiciones de vulnerabilidad también lo asociamos a todo lo que es el índice de pobreza multidimensional en sus diferentes categorías y dimensiones. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues solamente tenemos unos elementos en esa pobreza multidimensional que son estructurales y que muchas veces desde la Secretaría de Inclusión no los podemos mover solos, pero también sí podemos avanzar en categorías del bienestar. Entonces hay otro programa importante que tenemos nosotros, que es Medellín Solidaria, en el cual estamos acompañando más de 50.000 hogares en condición ya los estamos acompañando y estamos esperando llegar a 68.000 hogares para mejorar sus condiciones de vida. Y cuando revisamos cómo va a ser esa mejora de condiciones de vida, Nicolás, es frente a las categorías del bienestar que están asociadas a esas dimensiones. Secretaria, ahorita el director de ONU Habitat para América Latina nos daba una pauta muy importante de cuáles son las ciudades que mejor bienestar y mejor calidad de vida pueden tener. Él nos lo resumía casi que a la palabra innovación, capacidad de adaptarse, capacidad también de integrar diferentes sectores, y veo eso reflejado, por ejemplo, en la Alianza Cero Hambre, una estrategia muy innovadora donde diferentes sectores productivos, también mediante el uso de la tecnología y mediante el uso de los datos para identificar esas familias, esos territorios donde hay inseguridad alimentaria, pues están logrando con esta estrategia llegar a diferentes lugares e inclusive ya ganan un premio internacional. ¿Nos puede contar también cómo se articulan y cómo trabaja esta iniciativa tan importante para la ciudad? Claro, finalmente a partir de estos resultados que nos permiten focalizar las intervenciones ya, y con lo que dices del premio que nos ganamos con Bloomberg, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar la inteligencia artificial y vamos a mejorar toda esta, cómo logramos ver estas capas de inseguridad alimentaria en cada uno de los puntos, comunas y corregimientos de la ciudad para llegar a donde más necesitamos. Entonces ahí vamos a conectar y vamos a ser más eficientes en cuanto a esa conexión de lo que estamos diciendo. Conectamos entonces las plazas de mercado, conectamos los bancos de alimentos y vamos a tener insumos e información mucho más actualizada que nos va a permitir la toma de decisiones, focalizar las atenciones y llegar más oportunamente a estas familias que se encuentran en condición de inseguridad alimentaria, esto buscando que cada día
esto disminuya y ojalá pudiéramos llegar a cero. Sabemos que es un reto importante para esta ciudad, pero que por lo menos hemos ido logrando disminuir. Secretaria Luz María, en este libreto resulta que aparte de preguntas asentamos una frase que vimos como clave. Cada uno de nosotros tendrá una lectura, sin duda nuestro director también, pero se la comparto a ver qué lectura le da desde la óptica suya. Es esta: la calidad de vida no se mide únicamente por cuánto crece una ciudad, sino por cómo viven, se sienten y progresan las personas que la habitan. ¿Qué tal? Claro, es que esa frase para nosotros, por ejemplo, cobra todo el sentido, porque nosotros que salimos al territorio, identificamos las vulnerabilidades en las familias, entramos a muchos hogares de Medellín Solidaria, empezamos a identificar esto y ahora ustedes lo asociaban y lo asociaba el director de ONU Habitat. Cuando nosotros salimos a territorio logramos identificar con el asunto de transporte, cómo mejoro yo condición de vida cuando llego con una feria de servicios, que es lo que hacemos nosotros, acercamos oportunidades, pero yo no puedo concentrar una feria de servicios en la Alpujarra o en la Plaza de las Luces o en otro punto. Yo tengo que llegar al territorio. ¿Por qué? Por el asunto de movilidad, cuánto me cuesta el transporte. Entonces sí o sí, esa es la frase que nos permitirá orientar a nosotros esas intervenciones. Sí, secretaria, también muy importante, nos mencionaba ahora también la directora, la subdirectora, perdón, el tema de la toma de decisiones, de tener datos, tener información que nos permite sustentar las estrategias, los diferentes programas, focalizar los grupos poblacionales, los territorios. ¿Cómo ustedes también desde la Secretaría de Inclusión echan mano, me perdona el término tan coloquial, sí, claro, de estas herramientas que tienen, de estos indicadores para saber a dónde dirigir esas estrategias y esos programas? Claro, todo el tiempo estamos trabajando de manera articulada con el Departamento Administrativo de Planeación y esto incluso ¿a partir de qué? De focalización, de todo lo que nos arroja el CISBEN, de cómo está la ciudad en términos de esto y cada año incluso se ajustan, cada que sale cualquier tipo de medición, ajustamos las estrategias y las orientamos hacia los territorios donde más se requiere y podemos intervenir. Para nosotros finalmente el plan de desarrollo utiliza todas estas herramientas, de ahí salen los proyectos estratégicos sociales y por eso hoy venimos trabajando en varios proyectos estratégicos sociales que están buscando generar bienestar, mejorar condiciones de vida y de acuerdo a la medición, porque la ventaja que tienen estas mediciones es que nos permite identificar cada comuna y corregimiento cómo se encuentran en cuanto a esos resultados y así focalizar las intervenciones. De hecho, como decía ahora la subdirectora, en la actualización del plan de ordenamiento territorial y adicionalmente también todo lo que avanzamos en proyectos de presupuesto participativo, porque sabe uno con qué oferta de presupuesto participativo y qué proyectos buscamos llevar a cada una de las comunidades y corregimientos para que estas poblaciones los prioricen. Secretaria Luz María, ¿qué papel y qué relevancia juega articularse? Porque empiezo a ver, por ejemplo, organizaciones sociales, tal vez las entidades privadas y una tercera pata en este trípode puede ser la gente misma, la ciudadanía. Claro, finalmente ellos son los que nos dan a nosotros los insumos sobre las diferentes necesidades, son los que nos apoyan en el territorio a identificar esas necesidades y adicionalmente entonces nosotros a partir de esto llegamos con diferentes estrategias, ahora lo decías, por ejemplo, cómo se suma hoy el sector privado, con sus fundaciones, con organizaciones que van identificando esto también, los bancos de alimentos cuando los encontramos y ellos apoyan, por ejemplo, un comedor comunitario y como llegamos nosotros también a estos comedores comunitarios y lo pego a las poblaciones vulnerables como son las personas mayores y cómo vamos llegando a cada uno de esos territorios a la luz de estas necesidades. Nosotros hacemos un ejercicio que es muy bonito que se llama el gestor por un día y lo hacemos, por ejemplo, con las madrinas de Cero Hambre. Entonces, llevar a estas madrinas al territorio para identificar las necesidades de la gente y sumar un aliado para que podamos todos llegar con mejores soluciones es muy ganador y finalmente ese es el mensaje de nuestro alcalde, trabajemos todos juntos. Secretaria, también está los indicadores, la encuesta de percepción ciudadana de Medellín, cómo vamos, nos da unas pautas, también ahora esta encuesta de medición del índice urbano de calidad de vida también nos da otras pautas, nos habla de logros de diferentes ítems que hemos sacado una muy buena puntuación, pero también nos habla de retos. Precisamente quisiera preguntarle
preguntarle por ese diagnóstico que ustedes hacen también desde la Secretaría en temas de inclusión social, cuáles son esos retos. Ya mencionábamos la inseguridad alimentaria, pero cuáles son esos retos que tenemos también en nuestra ciudad por resolver y por trabajar todos articulados. Claro, hoy tenemos unos retos importantes, adicional a la inseguridad alimentaria que venimos diciendo que si bien es cierto viene mejorando, todavía tenemos mucho por hacer. También cuando vamos a las casas y miramos esas categorías del bienestar que identificamos también, tenemos unos retos importantes en la generación de empleo formal y ahí también tenemos que avanzar. Si bien es cierto, acercamos oportunidades, todavía tenemos unos rezagos y hoy un reto muy importante es el acceso a los servicios de salud. Hemos identificado que en el acceso a los servicios de salud y de manera consistente con el índice de pobreza multidimensional se encuentran unos retos en los cuales las poblaciones tienen que manifiestan esa situación y tenemos que buscar cómo mejorar. Muy bien, es momento de una pausa, atendemos unos mensajes institucionales y ya continuamos en Hablemos de. Mundialízate Koh-Lanta. La Gran Inglaterra. En su suelo, Inglaterra alcanzó su único título mundial tras vencer a Alemania Federal por 4-2 en una prórroga de infarto en Wembley. Geoff Hurst hizo historia al convertirse en el primer jugador en anotar un hat-trick en una final. Yula la más distraída. Juliana. Usted le pregunta, Juliana, ¿estás de acuerdo? Y ella dice 3. Yula no sabe dónde está parada. Ella no entiende que los lunes son lunes y no sábados. ¿Me puedo autoproclamar? Puedo ser la más distraída. Nadie me quita ese puesto. En 2026, Telemedellín y Leones continúan su alianza, un trabajo conjunto que cree en el deporte como motor social y formativo. Seguimos impulsando valores, historias y procesos que transforman. Me dijo que se iba a ir para Briseño. Y yo le digo, pero por Dios, Mateo, ¿cómo te se va a ir para Briseño? Pues no sabes eso allá como está de peligroso. Y me dijo, no, eso no está peligroso porque eso está todo militarizado. Él estaba detrás de lo que amaba. Y en función de eso que amaba, pues murió. A Mateo lo mató las FARC. Lo de Mateo Pérez es simplemente la historia de un periodista como muchos en el país que salió a hacer reportería, cubrimiento, a informar y no regresó. Que le dijeran a Mateo cuál era el conflicto que había allá y por eso lo mataron. Lo que yo siempre he dicho, que Mateo se fue por una noticia y él salió creando la noticia. Y para la humanidad debería de ser una vergüenza, una sociedad que entierra a sus muchachos. En Noticias Telemedellín, hablemos de...
Muy bien, estamos de regreso, ya minutos finales, cerrando este tema de Medellín, privilegiada porque hace parte de ese listado de ONU Hábitat con calidad de vida. Secretaria Luz María, ¿y retos, por ejemplo? ¿Cuál nos queda? ¿Cuál pendiente? No, nos quedan muchos retos. ¿Cierto? Tenemos que avanzar en cómo logramos mejorar esas condiciones de vida. Hoy tenemos retos en términos del envejecimiento de la población y cuando hablábamos de las vulnerabilidades, hoy tenemos un reto muy importante. Este también lo estamos trabajando a la luz de un proyecto estratégico, que es el proyecto estratégico de mayor cuidado. ¿Cómo logramos generar bienestar y capacidades en esas personas mayores? Hoy en eso que ahorita hablábamos, cuando llegamos a los hogares o identificamos situaciones en los territorios, sabemos que tenemos que trabajar en habilidades digitales para las personas mayores. Nos estamos encontrando personas mayores con unas condiciones de escolaridad muy bajas o que también no tienen esa formación y sabemos que hoy muchas cosas se hacen a través de herramientas digitales. Entonces esos serán nuestros retos, trabajar por generar capacidades, por generar bienestar en estas personas mayores. Hoy salud mental también nos está haciendo un llamado de atención. Hoy en temas de salud mental tenemos que privilegiar y avanzar. Por ejemplo, a unos grupos poblacionales estamos identificando suicidios en personas mayores, la soledad, el abandono, incluso el maltrato hacia esas personas mayores. Entonces nosotros en términos de los grupos poblacionales sí tenemos muchos retos en esta ciudad y seguiremos trabajando para mejorar las condiciones de vida. Gracias, secretaria Luz María Ramírez, por estar en Hablemos de Siempre. Bienvenida. Gracias a ustedes. ¿Sabe, Juan? Me voy a quedar con los 3 elementos de la frase. ¿Cómo viven? ¿Cómo se sientan? ¿Cómo progresan? Siendo incluyentes, ¿cómo vivimos? ¿Cómo sentimos? ¿Cómo progresamos? Nicolás, y conclusiones de esta noche para mí también importante. El que mejor se adapta es esa ciudad que puede tener mejor bienestar, la innovación. Llamaría uno también el darwinismo social, cómo nos adaptamos mejor. Un dato también para terminar, Nico, no sé si usted lo sabía, hablábamos de planeación. Uno de los barrios planeados, mejor planeados de Medellín, Laureles, por el maestro Pedronel Gómez, no solamente muralista, pintor, sino también urbanista, uno de los barrios y un ejemplo para Medellín también de cómo es esa planeación urbana, que por supuesto a todos nos interesa para dónde vamos y cómo vamos a lograrlo. Hasta la próxima semana, Juan, gracias. Hasta la próxima semana. De la misma manera a ustedes, como siempre, la cita en la noche. Hablemos de... En Noticias Telemedellín, hablemos de...